Desde los estudios en Washington, D.C., este es el show de las preguntas con Eduardo Carrasco. Buenas tardes, amigos. La Ley de Atención Médica Asequible, ACA, por sus siglas en inglés, también conocida como Obamacare, promulgada en el 2010, tuvo un impacto significativo en la comunidad latina de los Estados Unidos al ampliar el acceso a los seguros de salud. Antes de la ACA, los latinos tenían las tasas más altas de personas sin seguro que cualquier otro grupo racial o étnico. ACA introdujo medidas como la expansión del Medicaid, la creación de mercados de seguros de salud y subsidios para que los seguros fueran más asequibles. Estas disposiciones ayudaron a reducir la tasa de personas sin seguro entre los latinos al brindar más oportunidades de cobertura y hacer que la atención médica fuera más asequible entre nosotros. Sin embargo, aún quedan desafíos, incluidas las disparidades persistentes en la cobertura y el acceso a la atención. La especialista Teresa Zayas, de Asuntos Externos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, nos explica en detalle cómo tener un seguro de salud a través de Obamacare. Bienvenida al programa, Teresa Zayas. Comencemos. ¿Cómo puedo determinar si soy elegible para la cobertura de atención médica en virtud de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y qué opciones tengo disponibles? Es muy fácil, es muy fácil. Las personas pueden ir a nuestra plataforma de internet que se llama cuidadodesalud.gov y ahí pueden empezar primero a asesorarse, a ver cuáles son los planes, cuánto cuestan los planes, qué ofrecen los planes y pueden empezar una cuenta, crear una cuenta y seguir como un proceso para averiguar en qué ellos califican para el mercado de los planes médicos. Y aparte pueden llamar también al 1-800 de Marketplace, del mercado. Y ese número es el 1-800-318-2596. ¿Cuáles son los beneficios de inscribirme en un plan de atención médica a través de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio? ¿Y cómo puedo elegir el mejor plan para mis necesidades? La mejor manera, y primero quiero aclarar que para poder ser elegible para el mercado, pues claro, tengo que vivir en los Estados Unidos. Tengo que ser ciudadano americano o estar aquí presente legalmente. Y no puedo estar encarcelado. O sea que eso, vamos a mantener eso antes de empezar el proceso. ¿Cuáles son los beneficios? Pues claro, aparte de que mantener nuestra salud es también mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a hablar de los costos. Usualmente no sabemos cuándo es que tenemos una emergencia, cuándo de repente nos encontramos en un hospital, cuándo tenemos que tener una cirugía y algunas veces hasta un tratamiento para una fractura de una pierna puede ser costoso, muy costoso. Hasta hay un promedio de que una persona hospitalizada en un hospital puede tener una cuenta de $30,000 por 3 días. Pues, ¿cuál es el beneficio? Pues que pueden ahorrar en su cuidado de salud. Entonces, ¿cuál sería el mejor plan? Primero, tenemos que tener una información a mano. Si ya usted tiene médicos, y claro, si no tiene médicos no hay problema, pero si ya usted tiene una lista de médicos que usa, si ya usted tiene unos medicamentos que está usando, si ya usted tiene unas condiciones médicas, tenga toda esa información a mano. Cuando vaya a la plataforma a cuidadodesalud.gov, usted puede iniciar una búsqueda de planes en su área.
de acuerdo a cuánto cuestan y de acuerdo a qué es lo que cubren. Claro, todos los planes del mercado ofrecen 10 categorías de beneficios esenciales, sin importar cuál es el plan. So, hay que mantener eso en cuenta. Y las categorías de esos beneficios esenciales son servicios ambulatorios, servicios de emergencia, hospitalización, embarazo, maternidad, servicios de salud mental, recetas médicas, servicios y artículos para rehabilitación, servicios de laboratorio, servicios preventivos y servicios pediátricos. ¿Cómo sé si escoge el mejor plan? Esa fue su pregunta. Pues tengo que hacer esa búsqueda y compararlos. Y en la plataforma cuidado.gov enseña los resúmenes de lo que los planes ofrecen. Enseñan quiénes son los proveedores. Enseñan cuáles son los gastos, los costos. Pero sabemos que algunas veces navegar esta información no es tan fácil. ¿Ah? Entonces, lo que nosotros le aconsejamos es que nos llamen al 1-800-318-9596, porque ahí hay representantes que le pueden hablar en español y ayudarlos a navegar el programa. Aparte que los puede conectar a ayuda local. Hay ayuda local que usted puede ir hasta en persona, para que lo pueden ayudar a navegar todo ese sistema para que así pueda escoger el mejor plan que usted necesita. ¿Qué tipo de servicios de atención médica están cubiertos por la ley de cuidado de salud a bajo precio y cómo puedo acceder a ellos? Ok, inmediatamente que la persona se inscribe en un plan, y eso es una pregunta muy buena. Primero, estudie el resumen del plan, que es todo lo que el plan ofrece. Pero como mencioné anteriormente, hay 10 categorías que son esenciales. Todos los planes lo tienen que ofrecer bajo el mercado. Si usted se tiene que hacer un procedimiento fuera del hospital, esos son servicios ambulatorios. Eso lo ofrece el mercado. Si está embarazada y necesita servicios de maternidad, eso está incluido para sus recién nacidos. Servicios para niños. Si necesita servicios de laboratorio preventivos, algunos de los servicios preventivos son gratuitos. Servicios de lactancia, de cómo, o sea, de ayudar a las nuevas mamás con su lactancia, servicio de control de la natalidad. O sea, hay un sinnúmero de servicios que, como le dije, que son esenciales, que todos los planes tienen que ofrecer. Pero algunos planes ofrecen más. Y claro, hay una competencia. Hay planes, ok, aparte de los 10 servicios esenciales, ellos pueden ofrecer otros servicios como servicio dental y servicio de la vista. Pero eso usted se entera cuando busca la información en cuidadodesalud.gov y ve todos los planes y los compara. Pero como le expliqué, si tiene problemas en navegar esa información, siempre llámenos al 1-800-318-9596. Una persona le puede ayudar en español, pero también le puede conectar con una persona local en español. Lo puede ayudar hasta en persona. ¿Qué debo hacer si tengo problemas con mi cobertura de atención médica según la ley del cuidado de salud a bajo precio, como problemas de facturación, por ejemplo, o denegación de servicios? Muy buena pregunta. Algunas veces nos niegan un servicio. Algunas veces nos cancelan la cobertura. Pero la persona tiene el derecho a apelar.
La persona tiene el derecho a apelar primero con la compañía de seguro, y eso es una apelación interna. Esa apelación se tiene que hacer durante los primeros 180 días, 6 meses, de cuando recibieron la notificación de que le negaron el servicio o le cancelaron la cobertura. Si la situación es muy seria, la persona puede iniciar esta apelación interna a la misma vez que una externa. Y me explico. La apelación externa es cuando la apelación interna no le resultó de una manera favorable. Entonces usted puede ir a una entidad que tenemos tercera en que pueda ayudar con investigar el caso de una manera justa, de una manera objetiva, porque no es la compañía de seguro, y son los que van a determinar si le van a aceptar el reclamo o a ver por qué fue que le cancelaron la póliza. Muchas gracias por su tiempo, Teresa Sayas. Gracias. Buenas tardes. No, gracias a ustedes por esta oportunidad.